las experiencias que hemos tenido con la nueva tecnología del manejo del epitelio y su aplicación en cirugía refractiva. Esta charla la preparamos con mi compañero Alejandro Tello, que hemos estado dedicados por estos días de cuarentena a aprender un poquito. Y queremos agradecerle a los amigos de Rocol la invitación que nos han hecho a participar en este importante e interesante simposio. Como les decía, el contenido de la charla, vamos a hablar de la superficie corneal, anatomía, ¿no? Simplemente recordarles esta gráfica para que vean cómo son los desplazamientos celulares hasta la periferia y cómo crece, según Toff y Friend, el epitelio. Vamos a hablar de la homeostasis y la respuesta al desequilibrio, las tecnologías modernas de diagnóstico, técnicas de intervención refractiva y cómo hacemos los seguimientos de nuestros pacientes. Empezar por contarles que en el año 2008, Dan Reinstein, midiendo con el Artemis, una UEM de alta resolución, publicó que la córnea no tiene epitelios homogéneos, los espesores son distintos, y encontró también que a nivel central temporal superior se encuentra el epitelio más delgado de la córnea. Nosotros ahora con el MS39 hemos tratado de focalizar las apreciaciones del doctor Dan Reinstein, que dice que nasal e inferior el epitelio es más grueso, que temporal y superior el epitelio es más delgado con respecto al centro, pero en la experiencia que nosotros hemos tenido hemos encontrado que un gran número de casos en la parte superior hay un adelgazamiento tanto en personas relativamente jóvenes de 50 años y en personas de edad. Pensamos que esto se pueda deber al efecto del párpado. Curiosamente, hay un sinnúmero de córneas con epitelios que no cumplen la regla que describió el doctor Dan Reinstein y, como en el presente caso, la periferia es más delgada que el centro, que es lo que se dice. Y estas consideraciones deben tenerse muy en cuenta, sobre todo cuando se conoce la generosidad del epitelio corneal, que es capaz en su sabiduría de compensar alguna parte de las aberraciones estromales que tiene la córnea. Nosotros quisimos ver la perfecta medida que hace el MS39 y tomamos un espécimen, varios especímenes de patología del epitelio que removíamos y tuvimos muchísimos inconvenientes y fue un verdadero fracaso, porque hacer coincidir lo que tomamos con la topografía era muy difícil y adicionalmente en el proceso de preparación del material, al pasar a parafina, el silol, el N-propapanol y el formol contraen porque deshidratan el tejido, entonces falsean absolutamente los resultados. Estamos probando ahora con procedimientos criopreservados, ya les contaremos qué nos pasa. El doctor Dan Reinstein también en el 2010 publicó aspectos interesantes sobre el queratocono, anotando que en el área central del cono se encuentra el mínimo espesor y pueden apreciar ustedes aquí de córneas medias, moderadas, severas y muy severas cómo el epitelio se va adelgazando, 36 empezando desde 53. Y cuando este ápex llega a espesores de 23 o menos espesor, tienen mucha fragilidad y posibilidades de ruptura epitelial. También describió que alrededor de ese ápex se forma un anillo de engrosamiento epitelial. Y aquí es claro la expresión en donde tiene un cono, el cono de la anterior, con 50, 41, 38 y 36 en el ápex, mientras que en el entorno 58, 66, perdón, 66 y 78. ¿Ven cómo se va engrosando? En el 1992, el grupo del Wills describió también que
no se engrosaba, sino que por el contrario, no se adelgazaba, sino por el contrario, donde había cicatrices de secuencia por rupturas de la membrana de Bowman o por conos muy avanzados, el epitelio contrariamente se engrosaba, hacía como una hiperplasia de 10, 12, 14 capas y podía llegar hasta 100 micras de espesor en el proceso de cicatrización. Nosotros lo encontramos también en experiencias en esta toma de este paciente, en donde se ve muy linda aquí la toma de las estrías y el proceso de cicatricial, y encontramos no solamente aquí las estrías, sino que en las cicatrices de Bowman el epitelio periférico se mantiene relativamente igual, pero en la zona también se engruesa, corroborando lo que dijo el doctor Dan Reichstein. Hablando un poquito de fisiología, cuando nosotros tenemos la grasa, el moco y el agua de la estructura superficie lagrimal en un equilibrio, todo es un reinado de belleza, pero cuando alguno de estos factores se alteran y empiezan a ser deficitarios, el epitelio empieza a sufrir transformaciones, va perdiendo el glicocáliz y entonces aparece la osmolaridad, que es la responsable de todo el daño epitelial. Cuando tiene unas concentraciones de 90 hasta 300, de 290 a 300, el epitelio funciona muy bien, pero cuando empieza a propasarse a niveles ya muy altos, las personas lo primero que manifiestan es irritación de los ojos, fastidios cuando se exponen al aire acondicionado, cuando van a reuniones sociales de noche, y eso ya es una manifestación que utilizando el TEER Lab, que tiene un microchip que recibe 50 microlitros, se le pone en el borde palpebral y él marca automáticamente la osmolaridad. Importante tener en cuenta que cuando hay buena función lagrimal, la aparición es rápida, pero cuando tiene un déficit lagrimal hay que esperar hasta 20, 25 segundos para que la luz verde se prenda y el aparato nos transmita. Este fenómeno de hiperosmolaridad es el que en un epitelio tan hermoso como este se empieza a fracturar y empieza nuestro dolor de cabeza, que se genera principalmente por el estrés de desecación sobre las células epiteliales que al inflamarse empiezan a generar interleuquinas y metaloproteinasas que activan las células presentadoras de antígeno, las que se desplazan por el brazo aferente linfático, llegan al ganglio y al llegar al ganglio, los linfocitos TCD4 en su forma T-helper 1 y T-helper 17 migran también por vasos eferentes y llegan al borde de la córnea y generan el interferón gamma, que es proinflamatorio, generan también las interleuquinas y ahí empieza a acelerarse el proceso de apoptosis y el ciclo inflamatorio que se va acrecentando cada vez más. Para estudiar la superficie ocular, afortunadamente hoy tenemos una serie de apoyos tecnológicos que incluyen equipos basados en OCT y en Scheimpflug y que además incluyen la tecnología de los discos de Plácido. El MS-39 es un aberrómetro corneal y tomógrafo porque tiene un OCT que hace cortes de OCT, además como tiene la topografía de Plácido adicional, puede analizar la aberrometría corneal y dentro de su software tiene la capacidad de hacer el mapa de espesor epitelial porque lo ve muy bien la interfase entre el epitelio y la Bowman. El CASIA2 de Tomei también es un OCT que también tiene capacidades de topógrafo, pero dentro de su software todavía no tiene la creación del mapa epitelial como tal, pero lo puede hacer porque ve la interfase adecuadamente. El Sirius es un tomógrafo corneal, pero basado en hendidura de Scheimpflug, que también tiene la topografía de Plácido, ve también la cara posterior de la córnea y puede hacer su aberrometría corneal, y además tiene incluida la posibilidad de meibomiografía. Y adicionalmente están los aberrómetros ya oculares combinados con topógrafos que pueden hacer la aberrometría corneal, o sea que pueden hacer ambas cosas simultáneamente o secuencialmente, y de esa manera pueden calcular tanto las aberraciones oculares totales como las aberraciones corneales y las aberraciones intraoculares. Tenemos el PERAMIS, que es de
Schwinn de la casa CSO italiana y Schwinn de Alemania, que es una nueva tecnología porque es un averrómetro piramidal que realmente marca una diferencia por la densidad de los puntos que puede evaluar, que son 45.000 puntos, lo cual está muy por encima de los 2.000 o 2.500 puntos que puede medir cualquier averrómetro Harman-Chack moderno. Y el esquiascópico, que es el OPD Scan. El OPD Scan también tiene la capacidad de medir con su disco de Plácido la averrometría corneal y con un averrómetro esquiascópico la averrometría ocular total de 2.500 puntos. Y el KR1W de Topcon es un Harman-Chack que tiene 2.209 puntos y también tiene la capacidad de medir la averrometría corneal y la ocular. Dentro de la evaluación de la funcionalidad, digamos, de la superficie y la unidad de la superficie ocular, cada vez toma más importante la evaluación de las glándulas de meibomio, que se puede hacer por meibomiografía, tanto en lámparas de hendidura especiales con luz infrarroja como la SLD 701 de Topcon, o como les comentaba, ya de una manera más cuantitativa con la capacidad que tiene el equipo Sirius, que toma una fotografía infrarroja y tiene un software para evaluar las áreas de glándulas de meibomio alteradas. Cuando ustedes van a someter a algún paciente a algún procedimiento, inclusive la simple medición de una superficie para hacer cálculos de lentes intraoculares, es absolutamente indispensable las condiciones perfectas del epitelio. Aquí lo que nosotros hacemos para preparar a algunos pacientes cuando tenemos eso antes de hacer las mediciones, miramos aspectos funcionales, aspectos ambientales, los artefactos tecnológicos, los medicamentos que toman las personas, que normalmente son de edad, pueden ser ansiolíticos en cirugía de catarata, anatómicos. Les recomendamos muchísimo el zumo verde que preparamos con vitamina C y lubricantes acuosos, lubricantes osmolares, osmoprotectores y los que vamos a ver. ¿Cómo actuamos nosotros entonces? El abordaje quirúrgico se puede hacer por PRK, por trans-PRK, por LASIK y también se pueden hacer tratamientos especiales vía los nuevos softwares que Sami habló y que le preguntaron sobre la posibilidad próxima de un software para tratar punto a punto personalizado. Pues en el momento actual no lo tiene. El doctor Dan Reisten hablaba que él en el aparato MEL 90 lo podría hacer, sin embargo, pues necesita un software muy especial y algunos retratamientos que también vamos a tocar, ¿qué hacemos nosotros en esos casos? El trans-PRK es la forma que estamos utilizando con más frecuencia. Primero el LASIK y casi parecido el trans-PRK. Tiene un automático en donde remueve centralmente 65 y 55 y periféricamente 65. Pero hemos encontrado que algunos epitelios en la medida, el centro, por ejemplo, es más delgado, más grueso, y la periferia, que se dice más gruesa, es más delgada. Y los parámetros de nasal, temporal, más gruesos y temporal y superior más delgados tampoco guardan congruencia. No sé si eso se pueda deber precisamente a la inteligencia del epitelio que trate de compensar las aberraciones estromales, pero en esos casos lo que nosotros hacemos es utilizar la nueva tecnología que permite reprogramar el aparato y hacemos en el centro una zona óptica de 5 con mayor ablación de epitelio y periférica con menor ablación de epitelio. Cuando tenemos unos epitelios ya muy irregulares, utilizamos PRK, revemos el PRK, se hace el tratamiento y posteriormente en el crecimiento epitelial, él busca nuevamente la compensación de lo que tenía. Nosotros hace casi por seguimiento de 3 años, hicimos un número de 32 pacientes miopes con PRK y trans-PRK y encontramos que los resultados con trans-PRK eran superiores, pero
como ven, la P sin significancia estadística, es decir, los dos funcionan bien, pero nos ha ido mejor con el TransPRK, que pienso el único equipo que lo trae es el Amaris, y ahora creo que Alcon también lo ha puesto. Problemas que tenemos a veces en retardos de erosión epitelial posrefractiva. Una señora de 27 años donde la epitelialización se le retardó y creció con irregularidades. Lo tratamos con vitamina C, que la vamos a usar, ya le explicamos cómo, lubricantes libres de preservantes e insulina tópica. Recordar que los epitelios con menos de 23 micras le puede pasar esto. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos esas erosiones, retardos o queremos mejorar las condiciones del epitelio? Le damos un tratamiento local, le damos un tratamiento sistémico. El tratamiento local se fundamenta a expensas de, lo usamos bastante, el Casicol, pero infortunadamente ahora los conflictos que tuvo la farma con el Inbima francés están en el proceso de cambiar de colirio a cambiar de medicamento. Es una sustancia, unas gotas que actúan como regeneradores de la matriz extracelular, imitan al heparan sulfato, entonces le sirven como scaffold para que el epitelio vaya creciendo por encima de ellos. También tuvimos la oportunidad de utilizar el colirio de Listegraf, que es un antagonista de la integrina que la necesita los linfocitos para salir a la circulación y llegar al punto y liberar sus histoquinas. Entonces, esta nos la regaló, 15 cajitas me las regaló el doctor Víctor Pérez. Quiero decirles que cuando funciona, funciona, pero cuando ustedes ven que no está respondiendo, quítela, no la gaste y pase a otro procedimiento. También utilizamos la insulina regular, en donde el Lantus, donde la diluimos 4 unidades por centímetro cúbico y aplicamos 3 gotas al día. Hay una experiencia que tenemos muy buena de procesos de epitelialización rápida en casos inclusive donde hay algo como un neurinoma del acústico que no respondía a nada y le pusimos esto y epitelializó. También utilizamos el plasma, el plasma de que preparamos nosotros en el banco de multitejidos es muy especial porque tiene una doble centrifugación, tiene adicionalmente una doble ruptura, tanto química como física, en donde le extraemos verdaderamente todos los factores de crecimiento a esas plaquetas y luego lo sometemos a unos cambios bruscos de temperatura en donde le quitamos el complemento y las citoquinas y entonces actúa muy bien. Este ácido hialurónico entrecruzado, le hicieron al ácido hialurónico un crosslink, un tiolado con radical sulfídricos y nos contaba el doctor Víctor Pérez que le ha funcionado muy bien. Tiene la particularidad de que al aplicar la gota sobre la superficie, la gota garantiza que está aproximadamente 2 horas. Él lo ha usado, esta experiencia la hicieron en perros, pero él lo ha usado en personas ya. Saben ustedes si lo conocen que es un gran investigador. Y sistémicamente, en los casos donde tenemos disfunciones de glándulas de meibomio, utilizamos el anticolagenolítico etidoxina y también la vitamina C. La vitamina C la usamos siempre en PRK y TransPRK, 2 gramos una semana antes y después le ponemos 3 semanas más de vitamina C, 2 gramos. Como quiera que es imprescindible para el desarrollo y crecimiento epitelial, ayuda a la reparación de colágeno, hace más resistentes los tejidos y es un antioxidante que evita el daño de los radicales oxidrilos que se producen. Recordarles o contarles que el epitelio tiene 13 veces más concentración que el humor acuoso de vitamina C y 250 veces más que el plasma. Aquí la experiencia que se hizo en animalitos en donde se ve cómo epitelializa más rápido
con la aplicación, la toma de la vitamina C. Otra cosa muy interesante es entender la nobleza del epitelio corneal, de los que ya se venían hablando, en donde encontramos, por ejemplo, en un cuerpo extraño que fue extraído y generó mucho fenómeno inflamatorio. Con el tiempo, el epitelio creció y llenó. Aquí estábamos preguntándole a Beto de Rocol, porque no pudimos hacer la imagen. Parece que el nuevo software con que nos llega ya en la semana entrante puede perfectamente hacer la medida perfecta, pero lo importante es la nobleza del epitelio que rellena, dejando de todas maneras, como ustedes ven, un pequeño aplanamiento que se detecta al analizar la superficie corneal. Otra cosa interesante que hemos encontrado en la homogenización compensatoria es que cuando ustedes logran una coaptación del flap y el estroma perfecto, la sanación también es perfecta. Pero cuando ustedes tienen una coaptación anormal, tienen dos posibilidades: que el epitelio no sea generoso y haga una migración, o que el epitelio sea lo suficiente generoso, se engruese en ese punto, mientras 56 periféricos, 82 en la zona del engrosamiento, y se nota que homogeniza perfectamente la superficie. El comportamiento del epitelio también ha sido descrito ya, y cómo que después de las ablaciones el epitelio en las miopías y en las hipermetropías se engruesa un poco en la superficie ablacionada. Aquí tenemos una experiencia nuestra, que en este encontramos una mujer de 21 años con 16 meses de operado de LASIK, la zona óptica de 6.5, se hizo el engrosamiento central, pero afortunadamente no repercutió sobre la... Y en este caso se hizo el mismo tratamiento con más todavía tratamiento, y el epitelio respondió sin engrosamiento. Entonces, todavía estamos en el camino de descubrir muchas cosas que no entendemos. En hipermetropías, el epitelio más grueso se da en el área paracentral, y en este caso, en donde se hizo, lo reporta el doctor Dan Reinstein, en el centro una zona óptica de 4 y en la periferia una zona óptica mayor, es evidente cómo en la periferia se creció el epitelio a 89 y en el centro a 39, haciéndolo como un aro que describimos nosotros al comienzo de la charla. Una de las cosas que ha influido muchísimo en la compensación o el relleno epitelial es el incremento de las zonas ópticas. Y en esta hipermetropía, en donde teníamos anteriormente muchos problemas por zonas ópticas pequeñas, con zonas ópticas grandes hemos entrado muchísima menor regresión. El efecto de la hiperplasia no impacta, aunque hay un poquito de engrosamiento, no impacta tanto en el resultado central del tratamiento. 2 minutos, por favor. Sí, ya me queda uno. La ablación, ya me trabé. Cuando se hacen ablaciones fuera de la zona de tratamiento, podemos encontrar estas reacciones de cicatrización que se ven perfectamente aquí, y para eso lo que se recomienda es simplemente aumentar la zona de transición, la zona de ablación, porque la ablación es igual a la zona óptica más la zona de transición. ¿Qué ocurre aquí para terminar? Que cuando tenemos algunos casos de hipermetropía con zonas ópticas muy pequeñas, la zona óptica pequeña hace que el epitelio se regenere en ese punto, precisamente porque las zonas ópticas son muy pequeñas. Cuando nosotros tenemos el párpado cae, y como se genera un vacío entre el párpado, el epitelio empieza a rellenar, y nos damos cuenta que se perdió la cirugía. Cuando llevamos el paciente a cirugía y removemos el epitelio periférico, encontramos
que regresamos a la compensación que habíamos tratado, pero otra vez a los 3, 4 meses está llena. Entonces, ¿qué recomendamos para terminar? Que las zonas ópticas siempre sean zonas ópticas generosas, que el aplanamiento se hace muy periférico y que en ese momento el párpado coapta perfectamente y no tenemos aquí un tratamiento perfecto con el tangencial, se ve muy bien, el epitelio corneal no impactó, aunque se engruesa un poquito en la zona periférica, no impactó, aquí se ve perfectamente el resultado. Aquí está mayor magnificado, en donde en la periferia sí se engruesa un poquitico, pero no alcanza a repercutir sobre el centro. Termino mi charla para decirle a mis queridos amigos de Rocol, con ustedes y por ustedes hemos venido creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Galvis. Ahorita estaríamos escuchando aplausos, pero desafortunadamente no se puede. Entonces, quiero comenzar con las preguntas, sobre todo una que se está repitiendo continuamente, llamó mucho la atención, muy innovadora. ¿Y cuál es la indicación y el mecanismo de acción de la insulina tópica? ¿Cómo funciona en el epitelio? Cualquiera de los dos que la quiera contestar, por favor. Sí, Alejito, no te dejé hablar. Sí, la insulina, digamos, como sabemos, la insulina es un factor que estimula el crecimiento celular y el epitelio corneal tiene receptores para insulina y para el factor similar de crecimiento similar a la insulina. Y se ha venido usando muy poco, pero la primera descripción de uso de insulina para epitelización corneal es como del año 60. Eso hace muchos años, pero la revivieron hace unos 10 años un grupo de colegas norteamericanos en casos de queratopatía neurotrófica. Nosotros tuvimos un caso que era el que comentaba el doctor Galvis, de una paciente después de una resección de un neurinoma que le lesionó por el tumor que era muy grande. El cirujano al resecarlo pues lesionó tanto el séptimo nervio como el quinto nervio, y entonces quedó con un lagoftalmos y además una neuropatía, una insensibilidad corneal que llevó a una queratopatía neurotrófica y adicionalmente se sobreinfectó. Fue un caso muy complejo que finalmente después de manejar la infección no cerraba, le pusimos plasma autólogo, le pusimos lente de contacto, le pusimos tetraciclinas, vitamina C y finalmente, desesperados, acudimos a la insulina reportada por este grupo de colegas norteamericanos y entre eso y el lente de contacto nos cerró. Eso fue hace unos 3 o 4 años y la pudimos publicar ese casito en archivos de la Sociedad Española. Después de eso hemos tenido otros casos también de queratopatía neurotrófica rebelde y realmente no hay muchos estudios, pero la experiencia ha sido positiva. Entonces ya la hemos comenzado a utilizar. Por otro lado, digamos, es muy segura, porque en algún momento se pensó utilizar la vía tópica, vía conjuntival y corneal, o sea, tópica ocular, para aplicar insulina en los diabéticos. Y hace unos 30 años se hicieron pruebas con voluntarios aplicando insulina a 100 unidades internacionales por mililitro, o sea, tal cual como viene, tópica. Y realmente se vio que en los ojos no pasaba nada. El problema es que no se absorbe, o sea, no funciona porque cruza muy mal el epitelio, entonces no se absorbe. Ahora, en córneas sin epitelio tampoco hemos tenido ningún problema de hipoglicemia o alguna cosa así, o sea que el nivel de absorción sistémico parece realmente muy poco y por eso, aunque no hay estudios realmente, o sea, evidencia sobre la insulina tópica, solamente hay reportes de casos, no más. Pero en estos casos raros, pues a veces a uno le toca echar mano de eso porque si esperamos algún tipo de ensayo clínico, pues puede que nunca exista ese ensayo. Entonces, en estos casos, que realmente es un arma que no ha tenido ningún problema reportado y que puede ayudar, pues nos ha funcionado. Nos ha funcionado en las epiteliaciones rebeldes, esas córneas que no quieren cerrar y acelera aparentemente. Por supuesto, lo hacemos en conjunto con otras medidas, entonces es muy difícil aislar el efecto de cada una, pero aparentemente nos funciona y no hay problema. Okay. Una cosita adicional. Yo personalmente la uso también en esos casos en donde tengo problemas de superficie severa
y el adicional a los pacientes, este colirio también ayuda mucho a su rehabilitación rápida.